Bienvenidos a este nuevo Café Forestal. Os dejo en manos de Rubén Saiz, que es nuestro decano territorial de Navarra y que va a ser el presentador y moderador del Café Forestal de hoy. Rubén, todo tuyo. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Café Forestal. Esta vez es el 48º Café Forestal, que ya es el octavo de 2022. En esta ocasión vamos con uno que es el interior de un techo verde. Es este tipo de encuentros en el que estamos intentando llevar todas las áreas y tocar cuantas más actividades mejor. Entonces, por favor, queremos que nos transmitáis vuestras sugerencias para otros cafés. En esta ocasión tenemos a Enriqueta Martín Consuegra Fernández. Es doctora en Biología, profesora titular de Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba, adscrita al Departamento de Ingeniería Forestal. Dentro de las diferentes líneas de investigación, actualmente forma parte de un grupo de trabajo de la Universidad de Córdoba sobre techos verdes, siendo la responsable de trabajar sobre el tipo de vegetación a utilizar. Enriqueta es también la directora científico-técnica del Real Jardín Botánico de Córdoba. Así que hemos tenido un buen fichaje en esta ocasión. ¿Vale? Hace un mes más o menos ya colaboró en otro café y estuvo viendo sobre estructuras, tipos, beneficios, etc. El objetivo de hoy en este café forestal es el de conocer las diferentes partes que componen un techo verde. Sin más, estamos convencidos de que va a ser interesante. Os dejo con Raúl, que os va a explicar cómo podemos interactuar con Enriqueta. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Pues muy simple, para poder interactuar tenéis todos un botoncito que pone preguntas y respuestas, en el cual podéis ir dejando ahí vuestras cuestiones a lo largo de la jornada. Se van a transmitir a nuestra ponente al final de la misma, con lo cual, pues bueno, poco a poco lo podéis ir dejando allí y Rubén se encargará de moderar. También al final podéis levantar la mano si lo deseáis y poder actuar de viva voz y bueno, y estar presentes en esta jornada. Importante saber que lo estamos grabando, para cuando queráis participar, pues que lo sepáis. El botón de chat que tenemos ahí simplemente para cuestiones con la organización. Nada referido a la ponente, porque la ponente tiene que estar centrado en lo suyo, y al igual que el moderador. Y en el chat, pues ya tanto mi compañera María Eugenia como yo mismo estaremos pendientes de lo que pudiera surgir ahí. Y si hay algo que queréis hablar con la organización, pues ahí lo tratamos. Sin más, os vamos a dejar con la encuesta del perfil profesional de los asistentes. Ahí la tenéis. Y ya os dejo con manos otra vez de Rubén, que será el encargado de decir los resultados. Bueno, pues los resultados están distribuidos. Tenemos un poquito más del 20% en administración pública, funcionarios y demás, un 5% en empresa pública. La gente que nos está escuchando de empresa privada supone un 37%, autónomos un 16%, estudiantes un 5% y en situación desempleada pues un 16%. Damos paso a la charla. Enriqueta, cuando quieras. Perfecto, voy a compartir pantalla. Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, pues dar las gracias al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales por brindarme una segunda ocasión para hablar sobre lo que venimos trabajando en techos verdes. En esta ocasión voy a hablar un poquito sobre el interior de un techo verde. ¿Qué significa eso del interior de un techo verde? Bueno, lo que vamos a ver eso en un esquema que veis aquí, pues son las partes, las distintas partes que conforman el sándwich que forma el techo verde. Voy a hacer una pequeña aproximación porque la charla que di hace un mes pues trató sobre techos verdes, qué eran los tipos, los beneficios y demás, y bueno, voy a dar una pincelada simplemente para encuadrar qué es un techo verde y de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, un techo verde realmente es un sistema multicapas que se pone en la azotea, aunque luego veremos que también se puede poner en otro tipo de estructura, con la idea de vegetar las azoteas y de darles un tono verde, ¿no?
esa estructura que se pone en el techo verde para montar una vegetación es lo que le llamamos techo verde y es lo que vamos a hablar en la charla de ahora. Techos verdes, bueno, pues los hay extensivos, intensivos, los hay de distinta distribución, los hay como huertos, los hay como acumuladores de agua, generadores de energía, etc. Yo me voy a centrar sobre todo porque voy a hablar un poco más sobre la experiencia que venimos trabajando en la Universidad de Córdoba en los techos verdes extensivos. Aquí sobre todo lo que trabajamos es techos verdes extensivos con planta mediterránea herbácea y vamos, perenne, y nos estamos metiendo ahora también en planta anual. Hablaré sobre ello a lo largo de la charla. Decirles también que, bueno, aparte de la experiencia que tenemos en el grupo de trabajo, de los ensayos que estamos haciendo y demás, me voy a basar mucho sobre en la norma tecnológica de jardinería 11C, que es específica de techos verdes. Mucha de la documentación de la que voy a hablar está sacada de aquí. Y bueno, y también decirles que la norma tecnológica J11C está basada en la FLL 2018, que es como una norma de una guía de techos verdes en Alemania, que es un poco la que se tiene de base para este tipo de estructuras en casi todo el planeta, ¿no? En fin, empezando ya un poco en el inicio de la charla, comentarles, bueno, que son tres tipos de techos verdes los que se trabajan. Voy a dar a grandes rasgos un poco las diferencias entre uno y otro, porque básicamente es el grosor que tiene la capa de sustrato, y entonces eso hace que se tengan unas diferencias en cuanto a la vegetación que pueda soportar, la carga que el edificio también puede aguantar, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en la extensiva, empezando por la de más arriba, no sé si se ve el puntero aquí. Bueno, pues los requisitos de mantenimiento son muy bajos frente a la semi-intensiva, que tiene un mantenimiento un poquito más moderado, o la intensiva, que bueno, es el mantenimiento de un jardín en superficie, porque se pueden poner hasta elementos arbóreos. La capa de sustrato, como decía, es la que diferencia los tres tipos de techo verde. En el caso de extensiva son sustratos de pequeño grosor, de unos 7 a 25 centímetros. En el caso de la semi-intensiva, de 10 a 100, y en el caso de la intensiva pueden ser hasta 2 metros. O sea que ya se pueden poner una vegetación bastante importante. En el caso de la extensiva, en cuanto a la vegetación, pues se suelen poner plantas herbáceas y pequeños arbustos de poco porte, sobre todo por el problema que puedan tener las raíces que en arbustos de mayor porte. Opuesta a este está la intensiva, que son árboles, especies arbóreas y demás, y la semi-intensiva es una intermedio entre una y otra, ¿no? También una cosa importante tener en cuenta es que la carga del edificio, la carga que el edificio puede soportar es diferente también en un techo extensivo o intensivo. En un techo verde extensivo, bueno, lo pone aquí, se habla en torno a unos 100, 120 kilos por metro cuadrado, en el caso de extensivo, frente a los intensivos, que pueden llegar a tener hasta 5.000. En fin. En el caso de los intensivos son edificios que están hechos es profeso para ponerle esa carga. No se puede poner una carga de tal tamaño en un edificio normal. Entonces es importante. Las pendientes, bueno, lo veremos a lo largo también de la charla que vamos a tener. Y también es importante saber el mantenimiento, porque un techo verde extensivo pues requiere un mantenimiento mínimo, y un techo verde intensivo, pues lo que requiere un mantenimiento como el de un jardín normal, unas podas y en fin, un mantenimiento más intenso. Vamos a ver un poco qué es lo que se necesita a la hora de hacer un techo verde. Bueno, vamos a ver qué requerimientos necesitamos previamente antes de montar el techo y prepararlo y demás. Necesitamos saber, bueno, tenemos información arquitectónica, botánica, climática, de cuáles son las instalaciones que hay en ese edificio, del uso, geográfica, medioambiental. Vamos a ver así a grosso modo algunas de ellas. Por ejemplo, en el caso de arquitectónica es interesante, es importante tener los planos de la planta de la azotea. Y no solamente los planos, sino también todas esas estructuras que veis aquí,
juntas, puntos de anclaje, puntos de desagüe importantes, sobre todo porque a la hora de hacer el techo no lo vayamos a taponar y impidamos el desagüe de las pluviales. También los puntos de riego, en fin, la protección del viento. Las pendientes también son importantes porque las pendientes, por ejemplo, en el caso de una azotea, al mínimo tiene que tener un mínimo de pendiente del 2%. Pendientes inferiores a esas pueden causar problemas en la acumulación de agua en ciertas zonas, porque la pendiente del 2% lo que permite es que el agua vaya hacia las pluviales y haya buen desagüe, ¿no? Y un máximo también de un 30%. Ya cuando un 30% de pendiente ya se da, hay otros tipos de estructuras que sí que permiten la sujeción del sustrato, pero vamos, mayores de superficie necesitan eso, pues unas cubiertas específicas e inclinadas, porque puede haber pérdida de material y deslizamientos y demás. Como decía también, la resistencia de la estructura es importante, porque, en fin, los edificios, por lo menos los que tenemos en nuestro entorno, aquí hablo de Córdoba, los edificios pues no son muchos de ellos transitables, entonces tienen un máximo de 100 kilos por metro cuadrado, incluso con nieve. Aquí en Córdoba los edificios se calcula esa carga, incluso con nieve, esto nieva de tarde en tarde, pero puede haber alguna nevada. Entonces, los edificios deben de estar preparados. Yo creo que esa es la primera norma a tener en cuenta, la resistencia del edificio. Si no, se pueden causar desastres si no se tiene eso en cuenta, ¿no? Y también, bueno, pues las posibles zonas de sombra, porque, bueno, es un edificio que tiene otros edificios al lado, o también tiene a lo mejor placas solares, o en fin, tiene otras estructuras que puedan darle sombra a la vegetación que vamos a poner. Pues todas estas necesidades hay que tenerlas en cuenta. Desde el punto de vista de la botánica, que luego las veremos también más adelante, bueno, pues que queremos que no se puede poner todo en todos los sitios, entonces tenemos que saber un poco cuáles son los condicionantes que necesita la planta, o en fin, o los tipos también de reproducción, los hábitos de crecimiento, el sistema radical es importante, las especies con raíces pivotantes pueden dañar las cubiertas, en fin, son las menos indicadas. También pues una serie de condicionantes ecofisiológicos de la planta, tolerante a la sequía, al encharcamiento, a distintas zonas, a distintas condiciones edáficas, o a la presencia de cal, si es, por ejemplo, en el agua de riego es potable y, en fin, es agua de riego con mucha cal. La velocidad de crecimiento, para tener más o menos control, también la tolerancia a temperaturas extremas, porque también las plantas las vamos a poner en unas condiciones de máximas temperaturas, máximos vientos, en unas condiciones extremas para todo, ¿no? También tener en cuenta la facilidad de colonización de la planta, si es fácil que se vaya propagando de forma vegetativa, por ejemplo, si la combustibilidad o inflamabilidad, si la planta genera mucha biomasa y bueno, puede haber aparatos que generen alguna chispa y puede ocasionarse algún incendio, también es importante. La capacidad alergógena, si las plantas que vamos a poner su polen puede producir alergia, y también la capacidad invasiva. Es importante, luego lo volveré a decir cuando hablemos de las especies que se suelen poner, que no se pongan especies exóticas invasoras porque bueno, pueden causarse problemas ecológicos en los entornos cercanos. Normalmente lo que se suele recomendar es que las especies, sobre todo las herbáceas, las especies para jardines, estos techos verdes extensivos, son especies del entorno, que son las mejor adaptadas, las que tienen una climatología más cercana al entorno, entonces las mejor van a responder en ese techo verde. Desde el punto de vista climático, pues bueno, pues el clima y el microclima del lugar, porque se pueden generar microclimas en el edificio, en el entorno del edificio. Hay que tener, bueno, pues conocer la pluviometría media, también la precipitación en forma de nieve, porque eso puede dar carga al edificio, aparte de la carga que nosotros le estamos poniendo al edificio con nuestro techo verde, la posibilidad de que haya una gran nevada o lo que sea y pueda causar problemas en la estructura, ¿no? También los periodos de sequía, para que las plantas que pongamos allí las tengamos en cuenta, temperaturas máximas, mínimas, las radiaciones luminosas, las radiaciones porque las plantas muchas veces van a tener una radiación desde que sale el sol hasta que se pone casi, ¿no?
la altura del edificio, los vientos dominantes también muy importantes, sobre todo, bueno, yo me voy a centrar sobre todo en jardines, en techos verdes extensivos, pero en los jardines, en los techos verdes intensivos, si se pone arbolado tienen que tener determinado anclaje para que, en fin, vendaval no se nos vaya toda la estructura que hemos montado, ¿no? Y bueno, los periodos de pluviometría también, ¿no? De las instalaciones, bueno, pues importante saber que tiene un abastecimiento de agua de riego que llega a la azotea. También otras instalaciones que puedan discurrir por las cubiertas, por ejemplo, no sé, en muchos casos, pues a lo mejor aparatos de aire acondicionado o estructuras de paneles solares. El perímetro también es importante. El perímetro por varios motivos, ¿no? En un caso por medidas de seguridad. Suelen ser, muchas veces son azoteas no transitables, entonces los perímetros son muy bajos. Y entonces, pues en ese caso, pues hay que tener medidas de seguridad y demás que yo no voy a hablar de ellas, pero bueno, recomendaré algunas normas donde sí se habla de estas normas de seguridad. Y también, bueno, pues los perímetros pueden dar sombra, y pueden ocasionar también, bueno, pues zonas en las que un riego pues está mejor regado en un sitio que en otro por las sombras que le da, ¿no? El uso, bueno, pues el uso también es importante, bueno, porque muchas veces, bueno, se hacen techos verdes solamente para visuales o para sobre todo para eficiencia energética del edificio, ¿no? Y solamente el personal que sube al techo es o bien el mantenimiento del propio techo verde, los mantenimientos de paneles solares o de aire acondicionado, de los aparatajes que pueda haber en ese techo. Puede ser de uso privado o de uso público. También, pues, en algunos casos, para cuando es accesible, pues hacer acceso para personas con limitaciones, movilidad reducida, en medida que sea posible. Y luego también, esto curioso, acceso a peatones o vehículos, pues porque como luego veremos, este tipo de estructuras se ponen para azoteas, pero luego, como explicaré brevemente, también hay otros proyectos de ajardinamiento que utilizan estas tecnologías y son también muy útiles, ¿no? Para jardinar zonas que no son muy fáciles de ajardinar, por lo que tienen debajo. Bueno, geográfica, importante, las coordenadas geográficas, sobre todo para, en fin, la aclimatación de la planta. Siempre, pues, como decía anteriormente, la planta se adapta mejor cuando es planta que está aclimatada a la situación topográfica. La medioambiental, bueno, pues contaminación urbana. Hay especies que pueden ser más resistentes a la contaminación y otras pueden ser más sensibles. Las emisiones que pueden darse en la azotea, porque puede haber climatizadores, en fin, otro tipo de estructuras que pueden causar algún tipo de problema con el techo verde. También, bueno, antes de empezar a hablar de las capas, tener en cuenta que, bueno, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos unos niveles adecuados de estos parámetros que digo a continuación. Pues unos niveles adecuados de luz solar, de humedad, de drenaje y desagüe, de aireación en las capas de enraizamiento y de nutrientes. Y bueno, vamos a empezar ya de lleno en las distintas capas que forman ese sándwich, que forman las capas de un techo verde. Voy a empezar de abajo hacia arriba. Y bueno, las que tengo marcado en amarillo, esta estructura de hormigón y capas de impermeabilización, eso normalmente ya vienen con el propio edificio. Lo que sí hay que asegurarse que la capa impermeable del edificio esté bien, no sea una capa muy envejecida o muy dañada, porque puede causar problemas de filtraciones con el techo. Entonces, es mejor que se asegure que todo está correcto, toda la capa de impermeabilización está correcta, está bien, antes de montar nuestra estructura, porque luego, si hay problemas de filtración de agua, van a echar la culpa al techo verde cuando la culpa está en que no se hizo sobre una base adecuada. Bueno, pues como digo, vamos a ir viendo una capa de aislamiento, que vamos a comentar ahora, os las cito, y luego las veremos un poquito más en detalle. Barreras de raíces, sistema de drenaje, filtro, sustrato y vegetación. Vamos a irlas viendo un poquito en ese orden. Porque realmente, ¿qué se persigue con esta estructura en sándwich, con esta serie de capas? Pues lo que se pretende es recrear, en lo posible, pues un suelo. Recrear un suelo bueno, pues desde la roca madre, el horizonte C, el B, el horizonte A, en fin, un sistema edáfico artificial creado en este caso en altura para poner una vegetación y que, bueno, pues se recree ese sistema edafológico para que funcione.
Fijaros, esta es una foto ya más casera. Esta es una foto de los que nosotros hacemos en la Universidad de Córdoba. Hemos hecho algunos ensayos. Ahora os pondré algunos ejemplos. Y bueno, pues hemos utilizado en algunos de ellos este tipo de capas. Ya diré que bueno, en el mercado hay muchas capas, hay variaciones, hay capas que se integran unas en otras. En fin, yo hablaré un poco de lo estándar y echaré mano siempre pues, de lo que tengo más cercano, de lo que hemos venido nosotros aplicando y trabajando. Aquí, bueno, pues esas capas que os he dicho antes, pues aquí las podéis ver, vamos a hablar de ellas, es la antirraíces, una manta retenedora de agua, un elemento de drenaje que se le suele llamar huevera porque tiene esa forma, un geotextil fino, un sustrato que lo he puesto en verde porque no está representado, la vegetación que no está tampoco en verde, y una manta de fibra de coco que ahora explicaré también porque no se suele poner siempre, pero porque se suele poner en algunas ocasiones. Bueno, pues empezamos por la primera, es la capa antirraíces, que aquí, bueno, la capa antirraíces, como su propio nombre indica, lo que hace es que impide que las raíces de nuestra vegetación puedan dañar las cubiertas inferiores. Entonces, esa capa impide que la raíz penetre, incluso en raíces pivotantes, son capas, fijaros, esta es la que solemos poner nosotros, una capa de caucho, y entonces impide que las raíces puedan dañar las cubiertas inferiores. También, fijaros, aquí están poniendo otro sistema de antirraíces, pero importante también en esta fotografía ver que debajo de la capa antirraíces suelen poner también algunas veces alguna manta protectora, sobre todo porque al pisar la cubierta, si son cubiertas que no son transitables, se puede dañar la cubierta en el propio montaje del edificio, en el propio montaje del techo verde. Entonces se suele poner algunas mantas protectoras para que son también geotextiles, que sirven para montar sobre ellas y también pues evitar los daños, ¿no? Bien, una vez que se ha montado ya la capa antirraíces, la siguiente capa que se pone es una manta retenedora. Una manta retenedora que, bueno, aparte de también pues, proteger las siguientes capas y demás, es una manta que retiene el agua. Es una manta que ahora cuando veamos la capa de drenaje, todo el agua que pierde el agua de drenaje se almacena en esta manta retenedora y entonces la humedad que mantiene al sistema en el sustrato, la humedad dura más en el tiempo y entonces los riegos pueden ser más espaciados, ¿no? Con eso lo que se pretende es que el agua permanezca el mayor tiempo posible y para que las raíces siempre estén húmedas. Aparte que, bueno, estas capas también permiten insonorizar y, bueno, en fin, y otras propiedades que también tienen aparte de la manta retenedora. Este es el caso que la que nosotros utilizamos, que hay distintos tipos, que en el mercado, como digo, hay de distintos tipos. En este caso está hecho con tejido, está hecho con restos de tejido. Algunas empresas aquí que hay en algunas, nosotros por ejemplo se hemos comprado algunas veces a alguna empresa de Aragón, que son pues restos textiles, que se crea una trama de tejido y retiene bastante el agua. También se utilizan muchas veces este tipo de manta para los jardines verticales, porque retienen bastante bien el agua. Bien, ya tenemos nuestras dos capas, la antirraíces y la retenedora. Y la siguiente lo que se van a poner es el elemento de drenaje. Las llamadas hueveras son sistemas modulares que son de plástico, normalmente son plásticos reciclados, que se montan, se ensamblan. Las hay, bueno, cada casa comercial tiene, incluso hay casas comerciales que dependiendo del tipo de techo verde que se va a poner, si es un techo intensivo, extensivo o semi-intensivo, pues se ponen de distintas profundidades, para que almacene más o menos agua. Aquí os pongo el ejemplo de la que solemos nosotros poner y fijaros, tiene aquí una especie de agüerito que, en fin, se llena el depósito y para que las raíces no estén en contacto permanente con el agua, si sobre el agua pues se pierde por aquí y este agua va a la capa de la manta drenante, en la capa acumuladora y ahí esa capa pues también permanece húmeda. Entonces hay un sistema de humedad en torno a la parte baja del techo verde. Ya tenemos nuestro elemento de drenaje, que acumula agua y drena, y también facilita aireación a las raíces, ¿no? Inmediatamente por encima lo que se pone es un geotextil que, bueno, en este caso, fijaros, esto es el geotextil que nosotros solemos poner,
que los hay de varios grosores, en fin, varios tamaños, se utiliza mucho en obra para aislante y demás. Bueno, este geotextil, su finalidad es que, como inmediatamente por encima va el sustrato, lo que se pretende con esta capa es que todas las partículas finas que pueda tener el sustrato no pasen, porque si no se pone ese geotextil, se acumularían los restos del sustrato en las capas drenantes y lo saturaría. Entonces se pone ese geotextil para separar el sustrato de la parte donde se drena el agua. Bien. El siguiente elemento a poner en nuestro techo verde es el sustrato. El sustrato, digamos un poco que es la piedra filosofal del techo verde, porque un buen sustrato facilita muchas cosas y un mal sustrato pues las entorpece. Ya hay casas comerciales que tienen ya su propia formulación, y entonces pues muchas veces, más que crear el propio sustrato con las normativas, hay unas normativas tanto en la FLL esta que nos he comentado, sobre todo en la FLL se indica que, bueno, por ejemplo, que de los sustratos, sobre todo para techos verdes extensivos, un 70% sea materia inorgánica y 30% que sea materia orgánica. Para como materia inorgánica, pues se puede poner perlita, arlita, vermiculita, pumita, en fin, muchajita. Y para como materia orgánica, pues se puede poner muchas veces sustrato de coco, turba, en fin, distintos tipos de materia orgánica. Lo que sí es que el equilibrio sea mayor de la materia inorgánica que la materia orgánica, porque la materia orgánica acumula mucha agua, demasiada agua, y se puede saturar muchas veces. La ideal de un sustrato es que acumule mucha agua, pero drene también mucha agua. Y además que sea ligero. O sea que por eso hay que buscar muchas formulaciones, porque debe de ser ligero para que dé el menos peso posible a la estructura. Si buscamos un sustrato muy pesado, que a lo mejor es rico, exquisito, con mucha materia orgánica, puede causar problemas de peso en la estructura. Entonces, con una lluvia fuerte, con una tormenta, pues lo que ese sustrato lo que tiene que hacer es perder el agua poco a poco, pero perderla, no acumularla. Porque también uno de los beneficios que tienen los techos verdes es que retienen la escorrentía. Entonces, cuando en fuertes periodos de lluvias o lluvias muy intensas, para evitar las inundaciones, estos techos verdes lo que hacen es que ralentizan ese drenaje de agua en las pluviales, lo van ralentizando. Entonces el agua en las alcantarillas va tragándose, digamos, poco a poco, sin que se acumulen y el agua no pueda circular, ¿no? Entonces, como digo, eso, un bajo peso, una alta absorción de agua, pero que al mismo tiempo drene bastante bien, y una proporción de materia orgánica del 70 al 80%. También es importante indicar que, bueno, que existe muchas veces compactación. A lo mejor se ha montado un techo de 10 centímetros, un techo verde de 10 centímetros de profundidad, pero con el paso del tiempo, muchas veces por la erosión, si se lleva materiales, o la compactación, pues ese techo de 10 centímetros puede llegarse a tener 7, como nos ha pasado a nosotros en algunos casos. Partíamos de 10 centímetros, pero bueno, el tiempo, cuando hemos ido a mirar otra vez la profundidad que tenía ese techo, pues tenía 7 centímetros. Por lo tanto, muchas veces cuando se hace el cálculo para echar el sustrato, se le calcula un poquito más para cuando esa compactación se vaya produciendo, pues que realmente el techo se quede con esa profundidad que nosotros queríamos. Porque muchas veces hay plantas que, bueno, que en 10 centímetros pueden estar bien, pero otras a lo mejor en 7 ya no pueden desarrollarse. Bien, la vegetación. Bueno, la vegetación, aquí podemos hablar un poquito más, un poquito menos, en fin, vamos a ver cómo vamos de tiempo, vamos bien. La vegetación, bueno, las plantas que se pueden poner, como indicaba anteriormente, bueno, pues son plantas que lo más indicado son las que están en el entorno de la zona. Por ejemplo, si estamos en Córdoba, pues las plantas que están más adaptadas a la climatología, sobre todo en los momentos más extremos, en los periodos de verano. En otras zonas, bueno, pues lo que hay son periodos de heladas. Hay pues, plantas a lo mejor que las heladas les sean más
más resistentes a heladas, en fin. En definitiva, lo que siempre se recomienda es que las especies que se vayan a poner en un techo verde sean las más cercanas al entorno. Pero bueno, sobre las especies que se ponen hay mucha bibliografía. Por ejemplo, están los sedum, que son plantas crasas, que bueno, si queremos un techo verde de 5 centímetros, por ejemplo, los sedum son los ideales. Además hay muchas especies de sedum, pues podemos hacer un techo verde de 10 o 12, vamos, tantas no, pero vamos, hay muchas más, pero que se pueden hacer techos verdes exclusivamente con sedum. Estas plantas, ya como digo, son muy resistentes, incluso en verano, si no se riegan no pasa nada, aunque es recomendable, ahora cuando hable del riego lo diré, que es recomendable que en climas mediterráneos, aunque sea sedum, hay que regar, porque los sedum, bueno, pueden resistir bien un verano, pero en fin, se ponen un poquillo feillos, ¿no? Otro tipo de vegetación que se suele poner en el caso de techos verdes extensivos, bueno, pues son plantas pratenses que son muchas veces, bueno, por ejemplo, en nuestro caso hemos hecho ensayos con plantas perennes mediterráneas, plantas perennes porque, en fin, sobre todo no poner solo anuales, porque las anuales son muy bonitas, ahora explicaré un poco algunos ensayos que estamos haciendo con mezclas, porque tienen una floración muy bonita las anuales, pero bueno, en el periodo en el que tienen que dar su máximo están ya en etapa de, si no se han muerto, están en etapa de formar sus semillas y pasar así el periodo más desfavorable, ¿no? Entonces, las últimas tendencias, digamos, un poco es a mezclar un poco de todo, porque lo que se busca son techos verdes biodiversos. Los techos verdes biodiversos lo que hacen es que atraen también a distintos polinizadores, y los polinizadores a aves, en fin, lo que se busca es trasladar la biodiversidad que se ha perdido en el entorno que se ha perdido en una ciudad, trasladar esa biodiversidad a las azoteas. Entonces, esa vegetación, pues cuanto más diversa, mejor. Entonces, empezaron en muchos sitios poniéndose los sedum porque eran quizás los más resistentes, no se les ponía incluso riego. Luego empezaron a mezclarse los sedum con otras plantas perennes, otras plantas herbáceas perennes, y luego también muchas veces se han también añadido muchas anuales, porque las anuales, ya digo, son muchas veces muy llamativos su coloración en la floración, son muy exuberantes en la floración, entonces podemos tener un abanico de colores interesantes. Entonces se suelen hacer ya muchas veces mezclas de esos tipos de plantas. Bueno, el propósito, bueno, los factores limitantes un poco yo lo he explicado antes, los factores climáticos, estructurales de edificio y específicos de las plantas, ya lo he comentado un poco antes. La finalidad última, bueno, pues es alcanzar la máxima cobertura, porque además cuando alcanzamos la máxima cobertura lo que evitamos también es que las plantas que hay adventicias del entorno, que no son las llamadas malas hierbas, puedan crecer en nuestro techo verde. Si hay una cobertura máxima, pues esas posibles calvas que puede haber y que pueden ocupar a otras colonizadoras, las evitamos. Pero también es verdad que hay algunos tipos de techos verdes que lo que se pretende es eso. Son techos verdes, lo empiezan llamando techos verdes marrones, porque no se siembra nada, no se deja nada, no se planta nada. Se dejan las condiciones para que todas las semillas que vengan y frutos que vengan con el viento, pues se vayan allí estableciendo, vayan creando su propio banco de semillas y se vaya estableciendo ahí un techo verde de plantas que han venido solas, no se han puesto, ¿no? ¿Cómo se pone la vegetación? Bueno, pues en algunos casos lo que se hace es que se hace plantación, nos llevamos nuestros alveolos y ponemos la planta directamente. Otras veces se hacen siembras, aquí una siembra con semilla, en este caso semilla más grande, ¿no? una distancia de plantación, se hace siembras directas, otras veces se hace siembras a voleo. Nosotros, por ejemplo, en el último ensayo estamos haciendo ensayos de siembra. Sembramos a voleo con arena con distintas mezclas para en fin, que se crea ahí una pradera con las cosas que estamos poniendo. Y en otros casos, bueno, pues tepes, si queremos una cosa rápida, pues se hacen tepes, que hay los tepes también de sedum, hay tepes de sedum, tepes de otras especies que se van mezclando, en fin, hay distintos tipos de especies que se pueden implantar. Aquí os vuelvo de nuevo otra vez a la norma tecnológica de jardinería, la 11C,
para indicaros que aquí viene una relación de especies extensa. Eso no sé si son 8 páginas las que vienen de especies. He puesto aquí la primera, pero vienen una serie de especies, bueno, tanto herbáceas, reproductivas como arbóreas, porque también está indicado en para techos intensivos. Entonces viene una relación de especies que, en fin, dependiendo de las condiciones climáticas, de las condiciones microclimáticas que tiene ese edificio, pues vamos a utilizar una y otra. Es una recomendación. Esto es una recomendación y bueno, muchas veces también lo que podemos hacer, porque nosotros, por ejemplo, en el caso de nuestros ensayos nos producimos nuestras propias plantas, porque bueno, son especies que no son comercializadas y entonces pues muchas veces no las tenemos que producir nosotros. Yo siempre digo que hay un nicho de trabajo ahí, porque en fin, los viveros trabajan en un determinado grupo de plantas ornamentales y demás, pero si los techos verdes avanzan, pues un nicho de mercado sería la producción de planta para techo verde y planta que nunca se ha pensado ponerla como ornamental, pero en los techos verdes muchas veces es la que mejor va, ¿no? Entonces, aquí en esta, como digo, en esta relación, pues podemos tener inspiración para eso, bien comprarla o comprar la semilla. Nosotros normalmente lo que hacemos es que compramos la semilla. Tenemos la suerte de que 2 casas comerciales importantes de semillas están en Córdoba, entonces trabajamos con ellos y bueno, en otros casos pues se puede acudir a un centro a un vivero, un centro de jardinería para comprar o comprar semillas por otro sitio, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas se ponen en el techo? Ya hemos puesto nuestra vegetación y bueno, realmente el riego se pone, nosotros lo solemos poner el riego antes de la vegetación. El riego es importante, aunque hay bibliografía en la que se dice que los techos verdes no necesitan riego, ni los de sedum, por experiencia digo que los techos verdes, incluso de sedum, necesitan riego, sobre todo en los momentos máxima temperatura, aquí en nuestro verano, que es muy, muy seco, ¿no? Entonces, el riego que se suele poner son localizados, se recomienda que sea subterráneo, autocompensado, en fin, eso ya un poco, no por aspersión, porque bueno, por aspersión, si está en altura y viene el viento, no va a regar donde nos hace falta. El riego tiene que ser se debe de incrementar las horas de riego más en la implantación, cuando hemos hecho nuestra plantación o si hemos hecho una siembra, a lo mejor podemos poner en este caso sí, a lo mejor un riego por manguera o lo que sea, hasta que se implante un poco la vegetación o alguna aspersión localizada. Y luego lo que es interesante es que el riego sea el mínimo, que la planta se riegue por la lluvia y que, en fin, darle la aportación de agua en el momento en que haya necesidades. Normalmente, en muchos casos, ya en muchos techos lo que se ponen son sensores de humedad. Bueno, se ponen sensores de todo tipo, humedad, temperatura y demás. Entonces, si se ponen sensores de humedad, nos van a indicar un poco las necesidades hídricas de ese sustrato y podemos aplicar el riego un poco a la demanda que nosotros vayamos viendo. Riegos automatizados, por supuesto. En muchos casos, bueno, los controles del riego, aunque si son techos intransitables y demás, se pueden poner en zonas más bajas para no tener que subirse al techo a poner los riegos. Se ponen en otras zonas más accesibles. Y luego la manta de fibra de coco. Esta es uno de los ensayos que tenemos que hicimos en Rabanales, en nuestro campus universitario. Esto que veis encima es una fibra de coco, porque nosotros, por cuestiones, en fin, no hubo más que remedio, tuvimos que hacer la plantación en julio. En julio, no sé, de 2015 que hizo en julio, horroroso. Y para proteger un poco la plantación se puso esta fibra de coco y entonces se rasgó en la zona donde se hizo la plantación. Y bueno, si se hace una siembra para evitar que las semillas vuelen y demás, se protege un poco, así crea una capa de humedad, una capa de sombreo, mientras la plántula se va desarrollando. Y luego es una fibra de coco biodegradable, o sea que hay algunas que no lo son, que dejan restos plásticos, pero hay otras que son biodegradables por completo. Están hechas de coco y de alguna otra, no recuerdo, de cáñamo me parece, o de otras sustancias vegetales. Entonces, con el tiempo se degrada. Entonces ya eso se consigue, se va degradando hasta que se va implantando, se va aumentando la cobertura de nuestras plantas y entonces tenemos una vegetación ya más autónoma, digamos, y entonces no es necesario protegerla tanto.
También indicaros, bueno, que os hablo un poco de esos sistemas de capas, pero nosotros también trabajamos en algunos ensayos con sistemas modulares. En este caso trabajamos con este sistema modular, que ahora explico un poco en qué consiste. Por ejemplo, este es el ensayo. Estos son techos verdes simulados que tenemos en algunos patios del edificio en el donde estamos trabajando. Estas estructuras pues están formadas por una bandeja que tiene esta base que encaja en estos nichos, que es donde están los riegos. Esto que veis aquí es el gotero, perdón, el tubo, y aquí están los goteros. Entonces, directamente el agua va a esta estructura y por este canalito se comunican todas. Esta bandeja va encima y va tomando el agua. Entonces, el riego es, como digo, por goteo. Estas estructuras que tenemos nosotros aquí es de un ensayo que tenemos actualmente, que lo que hacemos normalmente es que, como son techos verdes simulados, hacemos nuestros ensayos previos con unos sustratos, unas semillas, unas dosis de siembra. Por este caso, lo que estamos ensayando son dosis de siembra. Pues vemos los resultados y los que nos son más interesantes son los que trasladamos a un techo verde real que tenemos en una azotea de un edificio del campus. Bueno, voy a ir dando ya un poco término a algunos ensayos que hemos estado haciendo. Fijaros, esto es una plantación que hicimos en marzo del 2011 de un techo verde en una iglesia. Lo tenemos todavía, le hemos puesto algunos sensores, lo que pasa es que en este caso se está ajustando un poco. Aquí no se ve la planta, pero está puesta, aunque nos parezca, por aquí se ve un poquito verde. Se puso planta muy pequeñita y bueno, ahora no está mal. Estamos recogiendo algunos datos con los sensores, porque la idea era que el espacio que hay por debajo, que es un centro de... Esto es una iglesia que hay en un barrio deprimido de aquí, de la ciudad de Córdoba. Entonces, hay un centro de mujeres donde, en fin, lo que se buscaba era la eficiencia energética de ese espacio, ¿no? Aquí tenemos, fijaros, esto es otro ensayo que hemos visto algunas imágenes antes, y estos son sedum. Estos que veis aquí, estos son sedum, que lo hicimos, fueron plantaciones, y estos son sedum que se pusieron con otras plantas perennes. Han ido desapareciendo. Esto es un ensayo que lo tuvimos que dejar con la pandemia, lo tuvimos que dejar, no fue nadie a vigilarlo ni nada. Se nos fue el programador y bueno, pues se perdió mucha planta, pero los sedum se mantuvieron. Otras plantas que veis son plantas que han venido adventicias del entorno, que han venido por semillas, en fin, que han traído a los pájaros. Son plantas que han venido viniendo. Alguna que otra sí que está dentro del banco de semillas, porque lo interesante también es crear un banco de semillas con nuestras especies para que la planta se vaya perpetuando, digamos, en el tiempo ella misma. Para ir cerrando ya, bueno, pues deciros que os pongo un poco dentro de la norma tecnológica, un poco las fases de mantenimiento, porque, en fin, al ser un techo verde extensivo es el que menos mantenimiento requiere, pero aún así requiere mantenimiento. Bueno, pues aquí está una lista, bueno, no me voy a pasar a explicarla toda, pero vamos, básicamente, pues pasar de cada 6 meses o 4 meses, en fin, sobre todo pues para ver un poco la evolución de la planta, también el mantenimiento de eliminación de plantas malas hierbas, de algunas malas hierbas, comprobar goteros si alguno se ha roto, se ha atorado, en fin, un poco en esta parte es lo que se indica. Y bueno, deciros también lo que antes he comentado, que bueno, este tipo de estructuras en sándwich, o incluso las otras también, las modulares, se utilizan también para vegetar zonas. Por ejemplo, esto es una azotea, lo que hay debajo inmediatamente de esto son cocheras, o sea que estas son unas cocheras de un edificio. Entonces esto es muy difícil de vegetar porque no tiene profundidad. Entonces este tipo de estructuras permiten vegetar estas zonas, o en una plaza donde, por ejemplo, debajo de la plaza hay también un aparcamiento, pues esas zonas se pueden ajardinar fácilmente con este tipo de estructuras. No tenemos que ir siempre, no tenemos que irnos siempre a la altura, sino que podemos trabajar este tipo de estructuras en superficie.
Recomendaros esto, bueno, de los ensayos que he ido hablando, pues esto tenemos una publicación que podéis encontrar en internet, en esta página. Se puede encontrar, es una guía de apoyo para, en fin, de lo que estuvimos haciendo, cómo lo hicimos, las especies que se trabajaron. También se hicieron muchos estudios desde el punto de vista de retención de agua para, en este caso, evitar inundaciones y demás. En fin, todos los análisis y estudios que se hicieron están reflejados en esta guía. Y ya también, por último, indicar que estas son las recomendaciones que yo diría. Vamos, que estas las normas tecnológicas de jardinería. Son, hombre, no sé si el colegio tiene biblioteca, pero yo no imagino que tendrá normas, pues una norma más es interesante de leer porque todas las normas, la normativa, todas están recogidas aquí sobre seguridad también. Las listas de especies, los tipos de sustratos, los condicionantes, todo esto yo creo que es una buena guía para alguien que esté interesada, en una guía técnica, es muy técnica, eso sí es verdad, pero alguien que esté interesado sí que lo puede. Y estas normas, la FLL, están en inglés, son las de 2018, y bueno, yo me las he encontrado por ahí en internet, me las he podido bajar, ¿sí? Y están en inglés, y realmente comparándolas, las españolas son un reflejo muy claro de estas normas alemanas. En fin, pues con esto ya termino y bueno, muestro una imagen un poco de este ensayo que teníamos, que empezamos en 2015, creo, 16. Esta es parte del equipo, algunos ya no están, otros se han incorporado nuevos, otros no pudieron venir para la foto, pero en fin, todos esos son algunos de los que formamos el grupo de techos verdes que hay en la emisión de la Universidad de Córdoba. Bueno, pues con esto creo que dejo de compartir. Y bueno, pues a la espera de lo que podáis vosotros preguntarme. Muchas gracias. Muchas gracias, Enriqueta. La verdad es que ha sido instructivo a tope y muy clarito además. Muy bien. Mira, pues tenemos ya alguna pregunta y alguna solicitud. Juan Pérez Sacristán pregunta el precio de metro cuadrado de techo verde en un abanico, un rango más o menos. ¿Y hasta qué punto puede ser un problema para la estructura de un edificio por el peso? Bueno, los precios, la verdad es que he estado mirando, porque siempre me da una pregunta que me hace, una pregunta que no me atrevo nunca a responder, porque bueno, depende de los materiales que se compren. También es importante saber la superficie, porque a mayor superficie, aunque cueste un poco más caro, compensa con menor superficie. Yo he visto que del orden de algunas veces de 100 y pico metros al metro cuadrado hasta 400 o 500 euros, o sea que depende también un poco de... Eso es muy difícil saber dar una estimación. Y en cuanto a la estructura, claro, es importante saberlo. Lo primero que hay que hablar es con los ingenieros, con los arquitectos. Ese edificio puede ver qué carga puede soportar. Yo, por ejemplo, en los ensayos que hacemos aquí en nuestro campus de Rabanales, consultamos con los arquitectos del campus y que nos den la ficha técnica del edificio y entonces, pues, por ejemplo, las cargas que pueden soportar son de 100 kilos por metro cuadrado, incluida la nieve. Entonces, lo importante es eso. Entonces, si tenemos un edificio, por ejemplo, nosotros los ensayos que estamos haciendo y los proyectos que estamos trabajando es sobre todo para rehabilitación de viviendas. Entonces, lo que trabajamos es con sustratos los mínimos. Con 10 centímetros de sustrato estamos trabajando nosotros. ¿Por qué? Porque 10 centímetros de sustrato es el menor peso, con plantas que tampoco aportan mucho peso. Entonces, si queremos trabajar en edificios que tienen, pues lo que tenemos que hacer es reducir el grosor del sustrato. Pero es importante, eso es muy importante, que se sepa la carga del edificio y consultar con los expertos en el tema, los arquitectos, obviamente. Bueno, también David Vago Forneiro tiene la mano levantada. Vamos a ver si le damos paso para que pregunte. Hola, buenas tardes. Mira, Enriqueta, ante todo felicitarte, me ha encantado la charla, me ha encantado y también al colegio, ¿no? Por este tipo de organizaciones que hacéis. Entonces, mi pregunta es, a lo mejor es más del anterior curso que diste con respecto a los beneficios de los techos verdes. ¿Tenéis algo hecho o existe algo sobre el aislamiento que produce? O sea, yo tengo un edificio, por ejemplo, que en Murcia hace mucho calor, igual que en tal. Entonces, el aislamiento que puede producir a un piso que tenga terraza en última planta, en la última planta y tenga ese techo, ¿hay algo que se pueda decir y que sea a lo mejor como una solución basada en la naturaleza, más económico a lo mejor que un propio aislamiento que puedes hacer desde el punto de vista arquitectónico?
ya una vez tengas el piso hecho, entiendo. Sí, sí, bueno, nosotros hemos hecho estudios, los edificios que nos da nuestra universidad son de los años 50, esto era una antigua universidad laboral y lo que nos han dado es un edificio de los años 50, entonces esos ensayos que habéis visto están hechos en esos techos, y entonces nosotros hemos visto con ese tipo de, que había un ahorro del 70 al 80%, pero pensar que un edificio de los años 50 o 60 como eran estos, pues no estaban preparados desde el punto de vista energético. Entonces, obviamente reduce la temperatura, reduce la factura energética porque el edificio es más eficiente. Eso sí está claro. Si son edificios que a lo mejor son más modernos y tienen pues mejores aislamientos, obviamente el techo verde pues algo puede hacer, pero en fin, si tiene una cubierta ya que ya es eficiente desde el punto de vista energético, pues se buscan en ese caso otros beneficios, a lo mejor no solo la eficiencia energética, sino climáticos, ecológicos, saber que bueno, las temperaturas, o si se tiene, por ejemplo, si se tienen placas solares en edificios modernos que son muy dados a tener placas solares y que están preparados desde el punto de vista de eficiencia energética, las placas solares funcionan mejor con un techo verde debajo, porque la evapotranspiración hace que la placa solar funcione mejor. Entonces se puede buscar también ese otro beneficio. No sé si respondo a tu pregunta, pero Sí, depende un poco con la edad que tenga el edificio. A cuanto más viejo el edificio, mayor eficiencia se tiene con el techo verde. No, pero que a mí me parece incluso interesante, fíjate, con edificios modernos, porque aquí no sé en Córdoba, aquí en Murcia, yo vivo en un tercero. Y yo no me compré un cuarto ático porque un compañero mío me dijo, David, aquí en Murcia cuidado con los áticos, por el tema del calor. Pues tipo de... Y entonces a lo mejor eso puede ser una solución bastante buena, combinada con las otras soluciones medioambientales, efectivamente. Exactamente, yo creo que sí, que en fin, todo está en, como decía también el otro día, en que no son tecnologías baratas, eso sí es verdad. Entonces, desde los ayuntamientos, que son los más cercanos a los ciudadanos, pues dar ayudas, porque hay algunos ayuntamientos ya que lo han hecho, para que este tipo de ayudas, subvenciones, para que este tipo de infraestructura verde las puedan poner los ciudadanos de a pie, y entonces, en fin, pues contribuir todos en paliar ese calentamiento de la ciudad. Sí, pues ya me ha respondido muy bien. Gracias. Gracias. Juan Pérez nos pide, por favor, un peso medio por metro cuadrado de techo verde. Eso es muy complicado, porque eso va a depender del sustrato. Eso va a depender del sustrato. Si el sustrato, cada casa comercial en la ficha técnica te dice sus características, porque si tiene más arlita o tiene menos arlita, o si tiene más permiculita o tiene... Eso es muy difícil. Nosotros, por ejemplo, que nos hacemos nuestros propios sustratos, un metro cuadrado puede pesar... nos hacemos los sustratos porque nos resulta más barato, obviamente. Mezclamos perlita, arlita, vermiculita, fibra de coco, en fin, no recuerdo alguno más, algún tipo de materia orgánica añadimos también. Y un metro cuadrado nos puede pesar, pues es que claro, el peso es seco, el peso húmedo son dos cosas. Entonces, el peso húmedo no lo recuerdo, pero peso seco podía pesar en torno a unos 60, no llegaba, en fin, unos 60, no recuerdo exactamente, pero creo que lo tendría que mirar, no te lo podría decir, pero vamos, si tengo la oportunidad de pasárselo al colegio, que el colegio te traslade el peso, porque te hablo, y hablando de los pesos que nosotros trabajamos, porque las fichas técnicas de las casas comerciales te dicen el peso perfectamente, y va a variar mucho, incluso la misma casa, si varía un poco el porcentaje de una cosa y de otra, el peso va a variar obviamente. Nosotros lo que hacemos es que creamos, cuando tenemos nuestros propios sustratos, los pesamos en seco, los saturamos de agua, entonces, y pesamos, vemos un poco también ya la capacidad de retención del sustrato y demás, pero pesamos, vamos sobre todo a que esos 100 kilos por metro cuadrado nuestros sustratos no lo tengan solo con el sustrato, que sean por debajo. De acuerdo. Quería recordar a los colegiados que tenemos a través del colegio nos podemos suscribir a las NTJ con tarifas más económicas de las que están en fin, para los que no están colegiados. Volvemos a las preguntas. Marina Lama nos pregunta
si se puede compaginar con facilidad las placas y los techos verdes. Y en el sentido en que pueda interferir la placa con la planta de la placa o... La placa solar me imagino que se refiere, ¿no? Entiendo que sí. Sí, bueno, yo no he trabajado nunca en ese, pero vamos, por la bibliografía creo que sí, además que es recomendable, en algunos casos es recomendable. Hombre, también el problema que pueden ocasionar las placas es que le den sombreo a la vegetación, que como son placas inclinadas el agua caiga fuerte en una lluvia, en una tormenta, pero sí es verdad que son recomendables. De hecho, muchas bibliografías te recomiendan el poner la vegetación precisamente para hacer más eficiente los paneles solares, porque los paneles solares cuando llegan a una temperatura por lo visto dejan de ser tan eficientes, no funcionan al 100%. Entonces, el techo verde lo que le permite es bajar la temperatura y que la placa solar funcione, sea su rendimiento más alto. Entonces, compaginar sí, porque la bibliografía lo indica y vamos, nosotros no hemos trabajado. De hecho, sí que en algunas empresas que de nuestro entorno que trabajan con paneles solares nos han pedido algunas veces algún consejo, en fin, alguna colaboración. Todavía no hemos empezado alguna, pero vamos, sería interesante trabajar para ver. Bueno, pues a ver si se anima alguien más. Por el momento no. Mira, un gato. Pues parece que hemos... Pues nada, si hemos dado en el gong. Sí, es que cuando las cosas se explican fácil y claras, ¿verdad? Ya está. Muy bien, bueno, pues nada, si tuvieran alguna duda, pues nada, que lo trasladen al colegio y el colegio me lo traslade a mí. Yo no hay problemas en poderla solucionar. Bueno. A ver, sí, bueno, pues eso, como esta charla quedará se graba y se colgará en el canal de YouTube, pues sí, luego alguien la podemos ver más despacio, más... Sí, porque yo hablo muy deprisa. No, para que si queda alguna duda o algo, pues se repasa y listo. Perfecto. Pues casi me animo ya a cerrar la sesión, ¿no? A dar por sí, por supuesto. Si nadie más hace ninguna pregunta, lo que ha comentado Rubén sobre el vídeo, o sea, la grabación, la pondremos en nuestro canal pasado un tiempecillo y en muchas circunstancias, o sea, y con toda seguridad pasaremos la presentación a todos los asistentes. Veo que David Gago ha vuelto a levantar la mano, le voy a permitir hablar unos segundos. Sé que Enriqueta tiene prisa hoy, así que Enriqueta, una cosita rápida y la liberamos. Sí, no, Enriqueta, es que estoy haciendo una pregunta que me estáis contestando que se va a grabar esto, pero te he entendido que diste otra clase, sobre otra charla, a lo mejor no es aquí, sobre los beneficios. Hace un mes. Vale, vale, entonces entiendo que con lo que respondéis también se publicará dentro de 2 meses esa charla. Exactamente. Vale, perdona, es que me equivoco, pensaba que refieres a esta, vale, de acuerdo, nada más, gracias, gracias. Nada. Pues si con esto queda todo claro, damos una vez más las gracias a Enriqueta. Gracias a vosotros. Y bueno, y a todos los asistentes, que el próximo café será gestión forestal en la provincia de Soria, será la temática y nos vemos el jueves que viene. Muchísimas gracias, Enriqueta, de verdad. Gracias a vosotros. Muy bien. Muchas gracias, Enriqueta. Gracias, Raúl. Gracias, Rubén. Hasta luego.